Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 16 de julio de 2025, como siempre, les entregamos la información a través de UNPG TV en Facebook. Vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. Sean todos ustedes bienvenidos. Para empezar, quisiera iniciar con los titulares. Remesas se disparan ante temor a las deportaciones. También hablaremos sobre los familiares de los asambleístas que fueron desvinculados de la Asamblea Nacional. Se detuvo en Loja a sudafricano que ocultaba 305.75 kilos de droga. En 5 días se decomisaron 1.5 toneladas de droga en Ecuador. Estudiantes de Ecuador se movilizarán contra reformas en Ecuador. Marcela Aguiñaga respondió a las declaraciones de Aquiles Álvarez sobre obra en Guayaquil. Un taxista informal fue asesinado en Guayaquil cuando ingresaba a una gasolinera. Una papelería del sur de Guayaquil fue atacada por extorsionadores con un explosivo. Mi hermano se dedica a hacer estos trámites, confesó detenido en centro clandestino que falsificaba matrículas de tránsito en Guayaquil. Y en el ámbito internacional, el embajador de Estados Unidos en Israel asiste al juicio de Netanyahu para mostrar su apoyo. Los residentes de Creta, en Grecia, dicen no a un nuevo centro de inmigrantes. Finalmente también conversaremos sobre cuándo es el próximo feriado nacional en Ecuador y cuántos quedan en este 2025. Bien, dicho esto, vamos a iniciar con este informativo nacional, como siempre de lunes a viernes, a partir de las 10:30. Les entregamos un resumen de las noticias a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Agradecemos al licenciado Richard Sian Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través de este canal y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz CW, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a sus directores y seguidores también, y gracias a los seguidores de UNPG TV por siempre darle like, comentar y compartir nuestro informativo nacional. Iniciamos con la información. Y remesas se disparan ante temor a las deportaciones. La economía del Ecuador creció un 3.4% en el primer trimestre de 2025, según las cuentas nacionales que presentó el Banco Central del Ecuador. Este 15 de julio de 2025, el factor más importante de este crecimiento es el aumento del consumo de los hogares de 7.1%. ¿De dónde sacan dinero los ecuatorianos para gastar? Bueno, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, considera que una fuente importante son las remesas que llegan del extranjero, que en primer trimestre, enero, febrero y marzo de 2025, crecieron en un 19% en comparación con el mismo periodo de 2024. El crecimiento durante el primer trimestre de 2025 ha sido impulsado por el dinamismo de la industria de alimentos y el ingreso de remesas, que creció en 19% durante los primeros 3 meses del año, recalcó Avellán. El Banco Central del Ecuador proyecta que si el monto de remesas se mantiene en el transcurso del presente año, alcanzará un estimado de $6.500 millones en todo el 2025, que será un monto similar al del 2024, en el que alcanzó $6.539 millones. Seguimos con la información. Y como segundo titular tenemos que estos son los familiares de los asambleístas que fueron desvinculados de la Asamblea Nacional. Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, informó que desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 7 del Reglamento de Talento Humano, 40 funcionarios han salido de la Asamblea Nacional por ser familiares de los asambleístas. Según el listado que se remitió de los 40 funcionarios que dejaron de trabajar en la Asamblea, 12 eran familiares legisladores de la Revolución Ciudadana, 10 eran familia de asambleístas de Acción Democrática Nacional ADN y 2 tenían vínculos con el Partido Social Cristiano.
Además, se desvinculó a 16 familiares de funcionarios a nivel jerárquico superior. Gracias a esta reforma administrativa, la presidencia de la Asamblea Nacional puede disponer la terminación de contratos del personal asignado a los despachos legislativos por motivos de nepotismo, sin requerir el consentimiento del legislador competente. De los 40 funcionarios que dejaron de formar parte del legislativo, 19 lo hicieron por renuncia voluntaria y 21 fueron desvinculados por decisión administrativa. Seguimos con las noticias y detienen en Loja a sudafricano que ocultaba 305.75 kilos de droga. La Policía Nacional del Ecuador detuvo a un hombre de nacionalidad sudafricana que ocultaba 305.75 kilos de droga, según informó el Ministerio del Interior a través de sus canales oficiales el 15 de julio de 2025. El arrestado, identificado como Romeo J.G., fue sorprendido cuando la Policía Nacional ejecutó un allanamiento en una hacienda del sector Chapi, en la ciudad de Vilcabamba, ubicada en la provincia sureña de Loja, fronterizo con Perú. Los agentes incautaron, además de las sustancias ilícitas, diversos equipos tecnológicos, elementos de procesamiento y componentes asociados a la fabricación de armas. El mes pasado de marzo, en la misma ciudad, la Policía Nacional arrestó a 2 sudafricanos, un ecuatoriano y un colombiano, por tenencia de armas, pistolas y un fusil y estar en posesión de marihuana. Seguimos con la información. Y el mercurio.com.es nos dice que en 5 días se decomisan 1.5 toneladas de droga en Ecuador. Siguiendo con este tema de la droga, la Policía Nacional informó que este 15 de julio de 2025 se decomisó más de 1.5 toneladas de droga en la semana del 7 al 12 de julio, en la que además se recuperaron 282 vehículos sin especificar el tipo de droga. La policía indicó en un comunicado de que la semana pasada decomisó 1.675.50 kilogramos de estupefacientes. Además, las autoridades decomisaron 534 armas blancas, 139 armas de fuego, mientras que detuvieron a 1.052 personas a las que pusieron a órdenes de las autoridades judiciales competentes para definir su situación legal. Seguimos con la información y PrensaLatina.cu nos dice que estudiantes de Ecuador se movilizarán contra reformas de Ecuador. Estudiantes de Ecuador saldrán a las calles de diferentes ciudades del país para protestar contra recientes reformas legislativas impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Convocados por la FEUE, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, los jóvenes se concentrarán esta tarde en la capital, en la Plaza Indoamérica, en las afueras de la Universidad Central. El dirigente de la FEUE, Neri Padilla, señaló que la Ley Orgánica de Integridad Pública, por ejemplo, pretende despidos masivos, lo que implicaría menos docentes en las universidades y, por tanto, menos cupos para ingresar a las instituciones de educación superior. Esa normativa recibió este martes una nueva demanda de inconstitucionalidad presentada por la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, la señora Marcela Arellano. La polémica disposición establece reformas en la función judicial, cambios en la contratación pública, endurece penas para adolescentes que sean juzgados como adultos, incluye modificaciones en el sistema de cooperativas financieras y bancos y extingue el de recargos e intereses a grandes evasores. El pasado 11 de julio, sindicatos y organizaciones docentes marcharon frente a la Corte Constitucional en Quito para protestar contra esa ley de integridad pública promovida por el gobierno de Noboa y que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Estudiantes, juristas y ciudadanos denuncian retrocesos de derechos con esa y otras medidas aprobadas recientemente.
A su vez, este miércoles, los universitarios demandaron mejoras en la enseñanza superior pública. Exigimos educación digna, gratuita y de calidad. Abajo leyes que solo benefician a unos pocos, señaló textualmente la FEUE en su convocatoria a la movilización. Seguimos con las noticias y el comercio.com nos dice que Marcela Guiñaga respondió a las declaraciones de Aquiles Álvarez sobre obra en Guayaquil. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, respondió a las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre la suspensión de la obra del paso elevado en Guayaquil este martes 15 de julio de 2025 en el centro de convenciones. La declaración de Marcela Guiñaga a las aseveraciones de Aquiles Álvarez sobre la obra en Los Ceibos está aquí. El gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE, suspendió la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero Los Ceibos, Guayaquil, el pasado 11 de julio. El MAATE indicó que recibió múltiples denuncias por posibles impactos ambientales y suspendió la obra hasta revisar el permiso ambiental de octubre de 2023. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó esta decisión y aseguró que la obra cuenta con todos los requisitos legales para seguir. La prefectura, liderada por Marcela Guiñaga, acató la disposición del Ministerio de Ambiente. A esto Álvarez dijo, prefieren acatar, no enfrentar, respondió el señor Álvarez. Este martes, al ser consultada sobre el tema, Aguiñaga insistió en que actuó en estricto cumplimiento de la ley. Textualmente dijo, aquí el ente rector, el Ministerio de Ambiente, notificó a la prefectura y nosotros lo que hemos hecho es acatar la ley que está publicada en el Ecuador, dijo textualmente la prefecta Marcela Aguiñaga. Seguimos y primicias.es nos indican que un taxista informal fue asesinado en Guayaquil cuando ingresaba a una gasolinera. Un hombre de 35 años que trabajaba como taxista informal fue asesinado la noche del martes 15 de julio de 2025 cuando ingresaba a una gasolinera ubicada en la avenida 25 de julio en el sur de Guayaquil, donde la mayoría de muertes violentas ocurren en la vía pública. El crimen ocurrió aproximadamente a las 20 horas. El taxista llegaba a la gasolinera para cargar combustible cuando fue atacado. Según testigos, solo escucharon disparos. Cuando los familiares de la víctima llegaron al lugar, informaron a la policía que el hombre trabajaba como taxista informal. Su cuerpo quedó frente al volante, tenía una herida de bala en el brazo. Las autoridades manejan la hipótesis de que el asesinato ocurrió porque el hombre se habría resistido a un asalto, según un reporte del canal Ecuavisa. La avenida 25 de julio estuvo cerrada por horas mientras el personal de criminalística levantaba el cadáver y recogía evidencias. Continuamos con la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Y Ecuavisa.com nos dice que una papelería en el sur de Guayaquil fue atacada por extorsionadores con un explosivo. Ahí estamos viendo la imagen del cemento desprendido y los vidrios rotos por el ataque extorsivo en el sur de Guayaquil. Vamos a ver este reporte de Ecuavisa.com en este momento en pantalla. Esta madrugada, un local comercial del sur de Guayaquil fue víctima de un atentado. Sí, y en un video de seguridad se ve como un sujeto llegó al lugar y luego dejó un artefacto explosivo en el negocio que aparentemente sería una papelería que está ubicada en la avenida Domingo Comín, en el sector, repetimos, Siete Lagos. Ahí está el momento de la explosión, ¿no? Esto ocurrió a las 5 de la mañana. Ahí estamos viendo imágenes posteriores al hecho y según testimonios de vecinos, se trataría de un caso de extorsión al propietario del local que llegó al sitio luego con otras personas para limpiarlo y retirar también las cosas porque vemos resultó afectada la fachada del negocio, ¿no? Algunos estantes, los vidrios se rompieron, ¿no? Porque fue una explosión pues considerable. Y parte de la puerta enrollable también se la había afectada. Agentes de criminalística también llegaron al sitio para poder hacer las primeras investigaciones
y hasta ahora solo se reportan daños en la puerta, como lo decíamos, y una vitrina grande del inmueble que estaba allí al ingreso. Según los vecinos, en este mismo sector, otros 2 locales también fueron atacados el fin de semana. Los comerciantes están asfixiados. De hecho, nos reportan desde ahí, desde la cooperativa Siete Lagos, que ya ha habido locales que han tenido que cerrar sus puertas, ¿no? Sus propietarios están buscando, de hecho, otros sitios para ver si de pronto más adelante pueden volver a instalarse, porque la situación allí, en ese punto, está bastante complicado. De hecho... Decíamos que hay diferentes modalidades que están utilizando estos extorsionadores, estos delincuentes, como usar explosivos, o si no, también rocían el combustible y luego prenden con un fósforo. Todos tenemos un ser querido, un conocido, algún amigo que tiene algún negocio, que se dedica al comercio y que lamentablemente está siendo pues asediado, asediada por esta cuestión de las extorsiones. Es un tema que sin duda nos toca a todos y que pues todos también como ciudadanos percibimos que poco o nada se está haciendo para enfrentar esta situación. Claro, y por eso insiste la policía en que no se queden callados, en que hagan las denuncias para ellos poder hacer ya una investigación y analizar cuál es ese grupo delictivo el que está atacando y en qué zonas. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. Brevemente estamos revisando rápidamente la información de los distintos medios de comunicación. En este caso, primicias.es nos dice que textualmente dijo: mi hermano se dedica a hacer estos trámites, confesó el detenido en centro clandestino que falsificaba matrículas de tránsito en Guayaquil. Veamos la información de esto. La vivienda allanada durante un operativo policial el 10 de julio de 2025 en el suburbio de Guayaquil no era la única que funcionaba como base para operaciones de un centro clandestino que falsificaba documentos y perjudicó a 27 cantones de Ecuador. Junto a ese domicilio, ubicado en las calles 33 y Callejón Parra, en un allanamiento posterior, la policía determinó que otro inmueble servía como extensión logística para la organización delictiva. La información se obtuvo de la confesión del único detenido, Carlos Alberto MB. El carpintero de 50 años y con 2 órdenes de captura por el delito de violación fue hallado en la vivienda con documentos falsos de tránsito la noche del 10 de julio, luego de que la policía fuera advertida con denuncias anónimas de cómo operaba este centro clandestino. La Policía Nacional dijo que dicha intervención se ejecutó en acción a información reservada que alertaba sobre varios inmuebles de 1 y 2 plantas, los cuales, según reportes, operaban como centros clandestinos en producción, acopio y distribución de documentos fraudulentos. En el reporte del operativo se detalló el modus operandi de esta organización que falsificaba bajo pedido especialmente certificados de revisión técnica vehicular, matrículas vehiculares y licencias de conducir, documentos necesarios para conductores en el país. En el inmueble 1, donde fue detenido Carlos Alberto MB, los agentes policiales encontraron estantes de oficina, algunos anaqueles sostenidos en las paredes y cientos de documentos que tenían leyendas de trámites de tránsito, además de distintivos adhesivos que se usaban para adjuntar los documentos como sellos de garantía. Los documentos se encontraban apilados en cientos y posiblemente miles de hojas, algunos con nombres de cantones correspondientes a diferentes provincias del país, lo que indicaría un patrón sistemático de falsificación a escala nacional, señalan los informes del operativo. Y no solo se hallaron documentos de las agencias de tránsito de los municipios, sino también de otras
instituciones. Por ejemplo, entre lo decomisado se obtuvo textos impresos en los que se leía certificados de escuela de conductores SPOL, además de soportes de papel con textos titulados Jeep Cooperativa de Ahorro y Crédito, recibos de texto y Banco del Pacífico y Servientrega, mientras que los certificados de las agencias de tránsito correspondían a 27 cantones. Estos son Bucay, Playas, Quito, Payatanga, Salitre, Naranjal, San Felipe, Durán, Chordelej, Flavio Alfaro, Puerto López, Quinindé, Balsar, Puerto Quito, Junín, Muisne, Manta, Vinces, Palestina, Chone, San Vicente, 24 de Mayo, Cayambe, Cotopaxi, Rumiñahui, Ambato y Pucará. Al detenido Carlos Alberto MB, la policía lo examinó, sus antecedentes penales, y confirmó que registraba 2 órdenes judiciales vigentes emitidas por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer del Cantón Santa Cruz en las Islas Galápagos. La primera orden de detención se dispuso el 27 de marzo de 2023 con fines investigativos por el delito de violación, mientras que la segunda boleta de captura por el mismo delito se emitió el 1 de febrero de 2024. Ambas órdenes fueron resueltas por el juez Juan Carlos Sosa. Carlos Alberto MB tenía un domicilio registrado en la isla Santa Cruz, en las calles Cari, Angemeyer y Seymour. La policía sospecha que para evadir las órdenes de detención habría llegado a Guayaquil el año pasado y habitaba la vivienda allanada por el bloque de seguridad. Según la policía, el detenido no puso resistencia y permitió voluntariamente que se realice el allanamiento. Sin embargo, les confesó a los agentes que el material documental que fue decomisado no le pertenecía a él, sino a un familiar. Textualmente dijo: por información proporcionada por el sector Carlos Alberto MB, conocimos a su hermano de nombres David John MB. Sería la persona que se dedicaría a realizar estos trámites y que habilitaba junto a su domicilio información dada posterior a la intervención realizada, señalaron los policías. Con esa confesión también se allanaron las instalaciones de la vivienda de David John MB y la policía logró recabar nuevos indicios y confirmaban la participación del nuevo implicado en el delito de falsificación y uso doloso de documentos falsos, que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con prisión de 5 a 7 años. En esta vivienda, identificado como Inmueble 2, la policía descubrió 699 soportes de papel con textos impresos de matriculación vehicular del municipio de Tosagua y 1.623 de revisión vehicular de ese mismo cantón. Seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional y ya entramos en el ámbito internacional. Euronews.com nos trae 2 noticias que en este momento vamos a desarrollar. El embajador de Estados Unidos en Israel asiste al juicio de Netanyahu para mostrar su apoyo. Veamos este reporte de Euronews.com en pantalla. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, asistió este miércoles a la vista judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu en una muestra de apoyo al dirigente después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera su indulto. Huckabee ha dicho que representa las opiniones de Trump y ha añadido que el presidente considera a Netanyahu un amigo personal. Trump calificó previamente el caso de caza de brujas y advirtió de que podría interrumpir las conversaciones de paz con Hamás. Netanyahu se enfrenta a cargos de soborno y fraude, incluidas acusaciones de aceptar regalos de lujo a cambio de favores políticos y negociar una cobertura médica favorable. Seguimos con las noticias internacionales y los residentes de Creta, en Grecia, dicen no a un nuevo centro de inmigrantes. Veamos esta situación de Euronews.com.
El aumento repentino de los flujos migratorios hacia Creta ha generado inquietud en la isla y sus residentes, quienes temen la posibilidad de que se cree una estructura cerrada. Sin embargo, hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión y poco a poco todos los migrantes que llegaron a Gapdos y posteriormente a Creta están siendo trasladados a estructuras de la Grecia continental. Sin embargo, en los últimos días se ha extendido el rumor de que se está planeando una estructura en Castelli, concretamente en la comunidad de Arcángelos. Se dice que la ubicación es el antiguo campamento de Zografaki Plebraki, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional. Residentes y líderes locales se reunieron en la zona para rechazar la estructura y al mismo tiempo solicitar el uso del espacio con fines culturales mediante la creación de un moderno centro educativo y cultural. Η επιθυμία μας και η διεκδίκησή μας για το χώρο αυτό είναι να γίνει ένα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο όπου πραγματικά θα έχει να δώσει πολλά στον τόπο μας. El presidente de la comunidad local fue claro en su negativa. Είναι εντελώς ακατάλληλο για να δεχτεί τέτοιες δομές, επειδή πρώτο έχει τουλάχιστον 6-7 χωριά γύρω-γύρω, παιδικές χαρές. Ο τόπος έχει ανάπτυξη εξαιτίας και της κατασκευής του νέου αεροδρομίου. Βρίσκεται δίπλα από το πολεμικό αεροδρόμιο σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Είναι ακατάλληλα τα κτίρια γιατί σχεδόν έχουν εγκρεμιστεί και αυτά που υπάρχουν είναι με ελενίτη, σκεπασμένα, το οποίο είναι και καρκινογόνο. El alcalde de la zona enfatizó que no hay infraestructura para los residentes actuales y mucho menos una estructura cerrada para cientos de inmigrantes. Continuamos con la información aquí en el Informativo Nacional y finalmente teleamazonas.com nos dice cuándo es el próximo feriado nacional en Ecuador y cuántos quedan en este 2025. Según el calendario de feriados que publicó el Ministerio de Turismo, Ecuador tiene 10 feriados nacionales durante el 2025. Hasta este martes 15 de julio se cumplieron 5 días de asueto en el país. El próximo feriado será en agosto, cuando se conmemora el primer grito de independencia en el país. Por esta conmemoración, los ecuatorianos no tendrán actividades laborales ni escolares. El día establecido históricamente es el domingo 10 de agosto. Sin embargo, de acuerdo con la ley de feriados, el descanso no recuperable se traslada al lunes 11. La ley de feriados establece que si el día libre cae entre miércoles o jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes, mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes. Los feriados que quedan a escala nacional son 10 de agosto, por el primer grito de independencia con día libre el lunes 11 de agosto, el 9 de octubre por la independencia de Guayaquil, el día libre será el viernes 10 de octubre, en el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, el feriado será el martes 4 de noviembre. En cuanto al 3 de noviembre, por la independencia de Cuenca, el día libre se une al feriado con el Día de los Difuntos y será el mismo lunes 3. El 25 de diciembre, que es Navidad, este día no puede ser trasladado al día viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves. En el ámbito local, Guayaquil tendrá feriados el viernes 25 de julio por conmemorarse las fiestas de fundación de la ciudad. Con la aprobación de la ley de áreas protegidas, el gobierno tiene la posibilidad de rebajar el IVA del 15% al 8% en todos los días de feriado que considere, mientras que antes de la norma existía un límite de días, de 12 días, para aplicar esta modificación. Esto se aplica para las actividades relacionadas con el turismo, es decir, para hoteles, restaurantes, centros de recreación, bares, entre otros establecimientos. Bien, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos la información, realizamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal
UNPGTV en Facebook, y también agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestros programas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.